Remberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción. Y hoy voy a compartir con un amigo mío de hace mucho tiempo, aunque no nos juntamos tan asiduamente, y es una persona con mucho mérito, es Wandy Ramírez. Y lo estoy leyendo no por el nombre de él, sino por la cantidad de méritos académicos que él tiene. Se lo voy a presentar. Él es estratega, consultor político y económico, asesor internacional de inversiones directas, Capital Advisor. Entonces, él lo encuentran en arroba WRB INTL Strategy Group. Entonces, como le dije, tiene muchos méritos, tiene mucho logro académico y es digno de hacer la presentación como es. Y hoy vamos a compartir con él un tema que en realidad no se ha propuesto formalmente, pero ya se está hablando de él ante lo que es la abstención enorme recientemente en los comicios electorales municipales y que ha hecho un reflejo en lo que fue las elecciones del 2020, pues todo el mundo le endilgó a la pandemia el gran nivel de abstención o creciente nivel de abstención, pero ahora con lo que ha sucedido recientemente, ahora en febrero del 2024, pues entonces ya se está viendo con otros ojos y nos estamos planteando alternativas a lo que es la falla o la visible falla en República Dominicana del sistema político partidario. Entonces, hablando con Wandy, nos surgió la idea de hacer una especie de intercambio en cuanto a lo que sería la exactitud de la tecnología comparada con el sistema político. O sea, prácticamente tecnología versus política. Bienvenido, hermano mío. Gracias, Remberto, por tenerme. Un honor, la verdad, estar aquí contigo y con tu público. Igualmente, manito. Vamos a iniciar de la siguiente forma, porque yo veo que tú te has metido de lleno en lo que es la estrategia política, porque tú vienes del sector privado, de una carrera exitosa en el sector privado, o sea que tú tienes un conocimiento de lo que es la aplicación tecnológica en lo que es el sector privado, empresarial, internacional, etcétera, etcétera. Entonces, ahora tú estás pasando a lo que es la estrategia y marketing político. Entonces, tú eres una persona con una visión en ambos sitios con los cuales se puede discutir este tema. Y yo te empezaría con lo siguiente. ¿Cómo sobreviviría un sistema político ante la precisión del avance tecnológico? Y me explico. Cuando se habla de un político, se habla de una promesa, de una posibilidad. Cuando se habla de un sistema técnico basado en tecnología, es algo que se adquiere precisamente por un resultado ya obtenido. Entonces, con esas dos situaciones que ahora concurren en lo que es el mundo moderno en el que nos encontramos en la era digital, ¿cómo tú verías la existencia de uno y de otro en el mismo lugar? Claro. Mira, Remberto, por lo menos en el mundo corporativo, el algoritmo funciona bastante bien. Es lo que los expertos llamamos TPC. TPC es tecnología, productividad, competitividad. Una cosa lleva a la otra. Tú tienes tecnología, que si tú comparas versus mano de obra bruta, pues obviamente tu productividad es mayor. Al tú tener mayor productividad, pues tú tienes mayor competitividad. Es decir, puedes vender más barato, puedes vender en masa, puedes abordar otros mercados, de ser una operación comercial local, empieza a regionalizarla hasta que la internacionaliza dependiendo de lo primero que tú dijiste, tecnología. Si ese principio lo aplicamos a la política y aplicamos tecnología a la política, pues obviamente tendremos más producto y por lo tanto quien haga eso será más competitivo. Se podría decir que
es lo que está pasando en el mercado local. Algunos están usando método y por lo tanto están siendo más competitivos que otros. Por eso tú ves ciertos resultados apabullantes en el proceso recién. Y tal vez en el anterior, pero ahora está más sofisticado. Puesto eso, dicho eso, hay otros elementos que influyen y están influyendo en un cambio de juego local e internacionalmente. Y es el tema humano. ¿Ok? Se están dando una serie de fenómenos que definitivamente están cambiando el juego de la política. Digamos que hace ya un tiempecito se descubrió que las nuevas generaciones están viniendo con un cuarto cerebro. Tú has escuchado a mi amigo Antonio Sol hablar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Que eso cambia todo. Cambia todo porque los intereses cambian. De hecho, tú ves niños que son, digamos, nativos en ciertos dispositivos. Tú no tienes que explicarle nada. Él lo toma y y te lo controla. En mi familia tenemos casos así. Dicho sea de paso, yo soy un padre orgulloso porque he ayudado a educar 3 ciudadanos también muy meritorios. Por ejemplo, uno de mis hijos es tal vez el único dominicano que ha estado en el CERN. ¿Sabes qué es el CERN? En Ginebra, Suiza. Reclutado por, y lo digo para el público, por el Centro de Investigación de Energía Nuclear en Ginebra, como parte de su carrera. O sea, puedo decirte que tengo plena conciencia de lo que es educar un joven, un niño con una inteligencia un tanto tú sabes que en en línea base con lo que estoy diciendo. Y los otros también, ¿no? tú sabes que en base a eso precisamente fue que surgió este debate. Porque, por ejemplo, por eso te dije, me encanta. Es cierto el hecho de que se ha cambiado la forma de hacer política, se ha tecnificado la forma de hacer política. Se está, porque como decía yo en un programa, algunos, la mayoría, están anacrónicos. O sea, no se han dado cuenta de lo que está pasando. Pero eso se circunscribe única y exclusivamente a la forma de hacer campaña política. Entonces, esa parte es la que todo el mundo fija cerebralmente como el universo político. Sí, Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos como pueblo el siguiente problema. Y es que una vez esa fase se agota y X persona es electa a un cargo, ya su trabajo político, como ellos le llaman, de buscar votos, cesó. Y ahí tiene que entrar la fase del funcionario público, del administrador de la cosa pública o del administrador de sistemas públicos. ¿Qué sucede? Si tú comparas lo que es la maquinaria, el aparato estatal hoy en día con lo que era hace 100 o 200 años, tú te vas a dar cuenta que tú ahora tienes un aparato sumamente sofisticado. Tú tienes un sistema compuesto por subsistemas que están altamente tecnificados. O sea, yo le pongo a la gente el sistema sanitario. Cuando tú hablas de un sistema sanitario en todos los renglones, lo que es tratamiento médico, cuando tú hablas, por ejemplo, de desecho, cuando tú hablas de todo eso, tú estás hablando ahora de una serie de aparatos con una tecnología bastante de punta, bastante avanzada, que son los que purifican
el agua, tú estás hablando de membrana, micromembrana, ósmosis, rayo ultravioleta. Bueno, vimos mucho aparato ultravioleta en los sitios cuando tú entrabas durante la pandemia, que te daban como si fuera un baño de luz que la gente no sabía para qué era. Era para matar en UV, rayo ultravioleta, lo que era cualquier tipo de bacteria, germen o lo que fuera a causarte la enfermedad. Cuando tú hablas del sistema eléctrico, tú estás hablando de un sistema totalmente automatizado. Tú tienes ingenieros que controlan la generación, tú tienes personas que están en cuartos llenos de instrumentos, o sea, de alta tecnología, velando por el voltaje, flujo, etcétera, etcétera. Si tú vas al sistema de transporte, pues tenemos exactamente la misma situación. Y prácticamente lo que es, por ejemplo, el elemento seguridad. El elemento seguridad tiene ahora un nivel técnico sumamente alto. Nosotros somos la tercera parte de la ciudad de Nueva York. Y la ciudad de Nueva York, en cuanto a sistemas de seguridad, videovigilancia, comunicaciones, rastreo, intercepción. O sea, estamos hablando de un 80% de tecnificación. Tú tienes un cuerpo policial que va a recoger y empaquetar básicamente lo que ya el sistema ubicó, siguió e identificó. Entonces, frente a esos avances tecnológicos que te permiten a ti tener, o sea, visualizar problemas en tiempo real y buscar soluciones con una data muy precisa, o sea, como un video. Tú puedes agarrar, una persona puede estar en Puerto Plata ahora y te manda un video ahora de una falla en donde fuera y tú lo vas a ver casi en tiempo real, o sea, tú le puedes dar una respuesta concreta. Frente a ese nivel de tecnicismo, yo francamente no veo en el mismo lugar, en el mismo ser humano, a esa persona que se dedica 24/7 a buscar votos, con la persona que tiene que dedicar tiempo y preparación a mantenerse él en capacidad de manejar ese tipo de tecnología en una misma persona. Yo no lo veo. No, definitivamente hay un desfase. Hay un desfase y los partidos tienen que trabajar en eso, en resolver, en manejar ese assessment que tú has hecho, en realidad. Pasa todavía en el mundo corporativo a cierto nivel. De hecho, nuestro mercado es un mercado subdesarrollado por eso, porque la clase empresarial no invierte en tecnología. Coge cualquier sector, construcción, dependemos de lo haitiano. Sí. Pero tú sabes cuánta tecnología hay en el sector construcción. Coge agricultura, dependemos de lo haitiano. Pero tú sabes cuánta tecnología hay en agricultura. Ya hay desarrollados robots que te cortan el arroz por segundo. O sea. Sí. Entonces, el empresariado dominicano tiene que aprovechar esa oportunidad para ser más competitivo. Y de por Dios, cuando más lo hagan, pues podremos dar un salto, un brinco y lograr desarrollar este mercado. Vamos a la política. O sea, la tecnología también está. Lógico, cae en el fallo que tú bien señalabas al inicio, de que sí se usa, pero 3 meses antes de la campaña llegaron, se olvidan del mundo y empiezan a hacer diabluras. El caso particular de este gobierno. Digamos, el pueblo le dio un voto de confianza, el cual puedo decir y demostrar que ha traicionado esa confianza. La han traicionado. Pero yo te diría más lejos. Yo te diría que el sistema político, es lo que te digo. Mira, yo te voy a hacer una anécdota. Yo conocí a Simón Freumena, a mi amigo, no sé si él sigue quillado conmigo, si seguirá siendo mi amigo, pero yo sí le tengo cariño. Creo que sí. La cosa es que yo lo conozco en Francia. Y él me preguntó a mí, ven acá, Humberto, ¿por qué es que tú no quieres saber de nosotros los políticos? Así mismo me lo dijo. Y íbamos a sacar dinero de un cajero allá en Francia.
Y yo le dije, no, ve y saque el dinero del cajero. Y él fue con su tarjeta del Banco de Reserva, estamos hablando en el 2001. Metió la tarjeta en el cajero francés y sacó dinero como si se encontrara aquí en República Dominicana. Y le digo yo a él, ¿cuánto tiempo tardó esa operación? Y me dice él, nada, segundo. Digo yo, ¿cuántas personas intervinieron en esa operación? Y él se equivocó y me dijo ninguna. Yo le dije, no. Intervino una que fue la persona que recibió el depósito a cuenta sobre la cual tú estás haciendo la transacción ahora, que equivale a una transferencia de República Dominicana aquí. Pero el punto es... Pero los que programaron los sistemas también. Le dije, pero el punto es que no hubo un intermediario en esa operación. Y eso es lo que son ustedes. Ustedes son un intermediario. Sí. Pero son un intermediario que ahora está ralentizando el sistema. Eso nos lleva a un otro tema. Entonces me dice él, porque digo yo, porque mira, ustedes se supone, el político, o el papel del político se supone que es llevar las necesidades de la mayoría dentro del sistema estatal y procurar la solución a eso. Es un agente. Pero muchas veces el mismo político no sabe cuáles son las soluciones a la necesidad de la mayoría, y a veces la mayoría no sabe identificar cuáles son sus verdaderas necesidades y la solución a ellas. Por esa diatriba, por ese problema, por esa diferencia, surge un técnico, que es el técnico en desarrollo humano. ¿Qué es lo que hace un técnico en desarrollo humano? Va a un lugar, hace un levantamiento de los recursos minerales y humanos que se tienen, ecológico, todo. Y con lo que tiene en la mano, procura crear un sistema, un modelo económico que empiece el desarrollo. Porque la gente oye desarrollo humano y lo divorcia de la economía, y es al revés. Claro. Es precisamente lo contrario. Lo que se está buscando es economía para desarrollar el sector. Claro. Entonces, ese técnico, que es sumamente calificado, da un resultado que simplemente se estructura y se pone a funcionar. Ese proceso no tiene un intermediario político. Sin embargo, es tan efectivo que cuando un país se encuentra en carencia económica, resuelven gran parte del problema con ese proceso simple, sin la intervención del político. Claro. Entonces, cuando yo le doy esa explicación a él, se quedó así mirándome. Digo yo, ya entendiste. Ya entendiste por qué. Claro. Entonces, frente a esa realidad, oye, el año 2001, estamos hablando de 23 años atrás, sí. Hoy en el año 2024, yo veo que el político implementa mucha tecnología para el simple fin, o por el simple fin, de buscar votos, de enamorar, de engatusar, de engañar, o lo que fuera un electorado, con el fin de mantenerse en el poder, y lo han hecho todos. Sin embargo, cuando se trata de actualizar la estructura estatal para tener una buena gestión de gobierno, por volverse eficiente resolviendo los problemas del contribuyente, de la ciudadanía, ahí no ponen un chele. Porque tienen la misma costumbre, y qué bueno que tú mismo pusiste el ejemplo del empresariado dominicano, porque en realidad son un mismo grupito, van de la mano uno con otro. Entonces, frente a esa realidad, yo no le veo y déjame decirte, yo he apoyado la inscripción, yo he ido a la Junta con partidos políticos nuevos para que lo inscriban, porque yo formo parte de un equipo, y el equipo del que yo formo parte es el pueblo dominicano, tú, yo, bueno, malo, bonito, feo, blanco, moreno, gordo, flaco. Si su pasaporte dice dominicano, es del equipo de nosotros. Punto. Criminal, santo, lo que sea. Todos formamos parte de ese equipo. Y yo, cuando veo la problemática que nosotros como pueblo tenemos, no les veo, o sea, esa cabida en la articulación de un sistema para resolver esa problemática al político. Yo en realidad no se la veo. Mira, ahí hay varias cosas al mismo tiempo. Primero, hay una tendencia global, si se quiere, hacia la desintermedialización global. Por ejemplo, antes teníamos el agente de viaje.
Ujú. La línea, la agencia de viaje y el agente de viaje, ¿no? Hoy esa industria se ha reducido al mínimo. ¿Por qué? Porque tú puedes comprar hoy tu ticket en internet. Online, Tú puedes online, comprar en internet sin la necesidad de un mediador. sin la necesidad de un mediador. Y así tú vas industria por industria y hay una tendencia hacia la desintermedialización. Yo a veces me creo algunas situaciones porque humildemente tengo un problema y es que me lo reconocen algunos expertos, hasta en público, de ver a veces 5, 10 años antes de que pasen las cosas. Pues eso es bueno. Es buenísimo, pero cuando tú tratas con personas que no lo ven, dices, coño, este tipo, ¿no? Ujú. O sea, entonces yo tengo que moderarme a veces No, aquí tú le puedes dar hasta donde tú quieras. y hacer, no, aquí sí, pero te digo, en cierto, tengo que moderarme a veces y bajar mis revoluciones para no, Ujú. para lograr producto, digamos, para hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, en esta multinacional europea que yo trabajaba, muchas de las cosas que hoy están pasando, yo las predije en el 2002. Ujú. Incluso el tema de la desintermedialización, ¿no? O sea, han desaparecido ciertos segmentos de mercado que antes intermediaban y, por ejemplo, pero fueron cosas que previmos. Entonces, eso mismo se va a dar en la política. Yo resido en Europa, estoy aquí por trabajo básicamente, impulsando algunos proyectos. Y por ejemplo, en la ciudad de Milán, que es donde estoy ahora, pues tengo un triángulo ahí entre Suiza, Roma, Milán, pero ahora estoy en Milán porque estoy haciendo algunas cosas ahí también. Y ahí he visto cierta evolución en la política. Ujú. Hace un tiempo surgió un partido en Italia que se llama Cinque Stelle. Fundado, estrellas. sí, fundado por un cómico que se llama Pepe Grillo. Pepe Grillo fundó un partido online, un partido digital, Ujú. en donde las decisiones se toman, bueno, ahora son más grandes, online. Y a veces, pues, pocas personas decidían cosas. El tema es que creció tanto que llegaron a ser gobierno Ujú. o a ser parte de una coalición de gobierno. Ujú. Y, por ejemplo, se dio el caso, muy chistoso, de alguien que como background tenía vender refrescos y pizza en los estadios de fútbol, llegó a ser canciller de Ujú. Italia, lógico. Pero, o sea, se han dado muchas cosas. Eso en términos real, práctico, que se puede ver Ujú. hoy. Pero, en la década del 50 hubo un visionario que de hecho escribió un libro y esta persona no es muy conocida de este lado del mundo como persona, pero sus industrias sí. Es el heredero de la compañía Olivetti, Ujú. las máquinas. ¿Ok? Él escribió un libro en donde él recoge su ideal, digamos, de la democracia. Y esa democracia que él dibujó se llama, y es el título de su libro, Democrazia senza partiti. Sin partido. Democracia sin partido. Es decir, desintermedialización. Sí, porque el pueblo habla directamente con el funcionario, con quien va a ser el funcionario y punto. Pero fíjate, o sea, él lo visualizó por Sí. allá por el 50. Sí. Yo tengo el libro, lo he leído ya varias veces en italiano. Y es interesante. Ujú. ¿Cuál es la alternativa que él plantea? Por ejemplo, te digo así rápidamente. Que la comunidad sea comunidad. Ujú.
que la Junta de Vecinos, haciendo un parangón a lo que aplicaría aquí, sea la unidad política. ¿Eso es Cuba? Por ejemplo. ¿Eso es Cuba? Por ejemplo. Pero él empieza a hablar de eso. No vamos a entrar en Cuba porque Cuba... No, pero esa es la estratificación, o sea, Sí. funcional cubana empieza. Sí, pero de ahí. Cuba es no me gusta porque es un modelo, es un modelo fallido. Es un modelo fallido, económicamente no es factible, por eso no me gusta. ¿Okay? Pero, No, estamos hablando del sentido de la la estructuración. De la estructuración a nivel celular, si se quiere. Sí. De una estructura social directa. Sí. De eso que estamos hablando, porque si tú estás, por ejemplo, en un barrio, la Junta de Vecinos va a tener control de todos los hechos que suceden en el barrio sin intermediarios. Claro, pero fíjate, claro. O sea, el caso, ¿no? Pero tengo que precisar que coincidencialmente hay, y usando a Cuba, hay una tendencia mundial también a eliminar los partidos y a tener partido único. Cuidado, no es ese esquema del cual estamos hablando. ¿Ok? No, es que no haya partidos. Lo que no haya la estructura político-partidaria. Es lo que plantea Olivetti en su libro. Lo otro es una autocracia, que es Cuba, Nicaragua, cuasi El Salvador, Venezuela. Vamos a ponértelo en un sentido más práctico. Cuidado, quiero alertar porque es un poco también lo que se está tratando de hacer aquí en el patio también, con este gobierno actual. No, pero está tratando de diezmar la partidocracia para él ser un partido único. No, pero déjame explicarte, toditos están en el mismo saco, porque entre toditos no pasaron de un 30% del electorado, todos. El sistema entero. Sí, por unos temas de desconfianza. Entonces, fíjate, sí, pero... Porque no se sienten o no se ven representados. No es solo... La desconfianza no viene por una imagen engañosa. La desconfianza de nosotros no es una sospecha. No, es la falta desconfianza de de nosotros... Falta de resultado. Bien, exactamente. Es una constante de 30 años, 3 décadas, de no obtener resultados. Exacto. Al punto de que desde hace 30 años se vino ofertando lo mismo. O sea, se viene ofertando la seguridad ciudadana, se viene ofertando la baja de los impuestos, la reducción de los impuestos, se viene ofertando la generación. Señores, yo no pensaba que los apagones iban a ser un tema electoral en el año 2024. Sin embargo... Pero te voy a dar una razón de eso. Mira, Remberto, yo te conozco desde el 1992. ¿Ok? Tú eres abogado y eres una persona brillante. Era abogado y te voy a decir esto. Y yo se lo digo a la gente y la gente se ríe. Porque a mí me dicen, mire doctor, yo quiero que usted me dé una consulta. Y le digo yo, mijo, ¿una consulta de qué? Yo tengo un expediente, yo tengo un caso. Y yo digo, tú vas a pagarme a mí el dinero de una consulta cuando yo públicamente digo que aquí no hay un sistema judicial. No vote ese dinero. Y me insisten, me dicen, no, pero como quiera, no se preocupe. Eso es problema mío. Explíqueme. Digo yo, bueno, pues ya con conocimiento de causa, está bien, perfecto, y lo hacemos. Lo que te quiero decir es que al final, la desconfianza de nosotros en un sistema es precisamente porque no ha dado un resultado entre décadas. Ahora tú coges eso, te voy a poner un ejemplo, porque cuando tú visualizas hacia el futuro el sistema político, tú estás viendo exactamente lo mismo. Te voy a poner como ejemplo, para no sectorizarlo, Omar Fernández. Omar Fernández, yo he visto la campaña política de Omar Fernández. ¿Innovadora? Y pero Omar Fernández está ofreciendo cosas que él no puede dar desde un lugar donde él ya se encuentra. Y la gente me dice, ¿y qué tú quieres decir con eso? Digo yo,
que si Omar Fernández resulta ser senador del Distrito Nacional, lo único que va a pasar es que él, en un edificio grande, hay una puerta a la derecha, una puerta a la izquierda, la puerta a la derecha dice Cámara de Diputados y la puerta de la izquierda dice Senado de la República. Entonces, lo único que va a hacer, en vez de entrar por esta puerta, va a entrar por esta, porque él ya está en el Congreso Dominicano. Entonces, si él no tiene un logro que mostrar como legislador, ya en el tiempo que ha agotado como legislador, ¿qué puede él ofertar como legislador de nuevo? Claro. ¿Me entiendes? Sin embargo, su campaña, como tú dices, es innovadora, es chulísima, es atractiva, es juvenil, es dinámica, la cualidad física de él. Pero a nivel de resultado, si cogemos su propia historia, y ni siquiera pasada, reciente, nosotros no hemos obtenido ningún resultado de él como legislador que nos haga a nosotros levantarnos de la cama ese día a votar por él, precisamente para que él esté en el mismo Congreso donde se encuentra, para no obtener ningún resultado. Eso es política. Le vamos a mandar este comentario para que se corrija. Ahora fíjate en esto. Técnica, tecnología. Yo pago por un sistema. El sistema tiene que darme un resultado inmediato, porque si no me da el resultado inmediato por el cual yo pagué, hay que cambiarme el sistema por otro que sí funcione inmediatamente. Eso es así. Claro. Porque yo estoy pagando por un resultado. Claro. Ahora. Un producto. Exacto. Ahora. Eso me lleva a retomar el argumento. Entonces, fíjate en esto. Yo no obtengo resultado de un político porque el político muchas veces ni siquiera está capacitado de darme ese resultado. Eso es como yo pedirle a una gente que no tiene una nave espacial, que no tiene un transbordador, que me lleve a la luna. Entonces, ahí el loco soy yo. Claro. Sin embargo, por fuerza de repetición, nosotros seguimos alimentando un sistema que ya nosotros sabemos que en este mundo tecnológico, moderno, donde todo lo que hacemos cada día está fuertemente asistido por tecnología, esa persona no tiene la capacidad de darme lo que me está ofertando. Tú has dicho palabras clave, capacidad. Claro. Y era lo que estaba tratando de demostrar cuando decía que tú eres abogado, pero y lo digo porque te conozco, ¿no? Y eres una persona brillante y tienes capacidad, era de lo que quería decir. Tal vez tú eres la excepción, tal vez tú eres too much para ser abogado, porque igual podría ser ingeniero, sí, con tu nivel de inteligencia, ¿ok? No, yo fui abogado porque mi mamita me metió una presión. Exacto. De que exacto. Entonces, yo tenía que darle a eso. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sistema, y en la mayoría de los países, los políticos son abogados, salvo raras excepciones. Entonces, ¿cuál es el problema con los abogados? Que los abogados dominan a la perfección el don de la palabra, son hábiles comunicando, pero vienen con un lack, con una falta de know-how, de saber hacer, de cómo producir. Si tú le dices a un abogado, prodúceme esta taza, pues es un problema que tú le estás poniendo, porque él va a tener que ponerse a entender proceso de producción. No necesariamente. Déjame decirte una cosa. No, lo estoy simplificando. Lo estoy simplificando. Y yo no voy a defender abogado con esto. Pero permíteme, cualquier persona, permíteme concluir el argumento para que luego tú lo analices, ¿no? O sea, estoy siendo simplista claro. en el ejemplo. El tema es que mentalmente no están estructurados hacia lograr producto, lograr producción que no sea con la palabra. O sea, es como cuando tú lees, que tú lees y tú
sacas de lo que lees significancia Ujú. y en tu mente tú generas o produces un objeto. O sea, tú lees la palabra copa. Copa es significancia. Pero ver el dibujo de la copa es el objeto. Entonces, el abogado es como que si le quitan una cosa, ¿no? Porque es más significancia, es más O conceptual. sea, se desarrolla en un ambiente en el cual su mundo por entero se desarrolla, valga la redundancia, en cuanto a la palabra, a la Exacto, comunicación, exacto, al arte de comunicar y manipular a exacto, través de la comunicación, exacto. pero no tiene una realización física. Exacto. Entonces, ¿cuál Ya. es el fallo en la sociedad? No solo aquí. Ujú, De hecho, si tú analizas los 4 candidatos que hay, 3 son abogados. ujú, Solo uno es ingeniero, ujú, que es el ingeniero Miguel Vargas, ujú. que tiene un historial de realización, práctica, construcción, etcétera, salvo No, otra. Mickey no es bueno ni con Lo sopita. estoy Yo poniendo. tengo mucho Tranquilo, tranquilo. documento de Mickey. Tranquilo, tranquilo. O sea, estoy De Miguel Octavio. es el escenario que estoy analizando. Son 4 y solo uno es Ujú, ingeniero. Los otros son abogados. Y ese fenómeno se da en muchísimos países porque es natural. Es natural. Ahora, si fueran cientistas políticos, eh, que no necesariamente lo son porque es otra dimensión, otra cosa. Cuando tú entras en ciencia política, pues entonces tú te adentras a la economía. ujú, La economía y la ciencia política son prácticamente lo mismo. De hecho, las leyes son transversales. ujú. ¿Ok? Pero ser solo abogado para gobernar un país llegas cojo, o sea, llegas con falta de capacidad. Y por eso se da, es lo que quiero decir, eso que tú dices de que llegan y se olvidan. Pero no es que se olvidan, es que no llegan con la capacidad para desarrollar un país. Entonces, Déjame hacerte una pregunta. Déjame es hacerte una pregunta. ¿Tú lo que quiero entiendes que ilustrar. dentro de lo que es la complejidad de las estructuras, que a su vez forman la estructura estatal, un hombre es capaz de manejarlas? ¿De manejarla o de dirigirla? No, déjame, te voy a poner un ejemplo. Ujú. No puede dirigir el que no tiene idea de qué está dirigiendo. Totalmente de acuerdo. Entonces, significaría que si tú eres quien va a dirigir la estructura estatal, tú tendrías que ser un experto en banca, tú tendrías que ser un experto en tasas, tú tendrías que ser un experto en aranceladores, tú tendrías que ser un experto en energía, tú tendrías que ser un experto en hidráulica, tú tendrías que ser un experto en tantas áreas que simplemente es imposible. Quizás en la era medieval, cuando surge la democracia primitiva como una respuesta al poder de la monarquía, Dios en la tierra, porque era prácticamente eso, Ujú. lo que componía un sistema estatal, una estructura estatal, era simple al punto, yo diría que primitivo, de quizás poderlo manejar una persona. Pero lo que tenemos hoy, en el año 2024, está a años luz de eso. Por eso yo siendo honesto, no creo que con el avance y la complejidad de los sistemas en cada uno de los renglones necesarios para que nosotros los ciudadanos tengamos un desarrollo humano idóneo, un hombre sea capaz de dirigirlo. No, idealmente uno debe llegar con un equipo lo suficientemente amueblado, lo suficientemente estructurado, pero sobre todo uno tiene que tener una comprensión de cómo funcionan las cosas, tú ves. Y el Ujú. problema es que la tendencia hasta ahora ha sido que los gobernantes llegan sin saber cómo funcionan ciertas cosas. Mira, un empresario que se respete, por ejemplo, Ujú. nunca entraría en política. Ujú. ¿Por qué? Porque no da. O sea, no le hace sentido. Ujú. ¿Entiendes? Pero se ha dado caso en empresarios que por vocación X, Y, Z, ¿no? Que han sido exitosos, entran en política, llegan, hacen buen gobierno
etcétera. Pero también, o sea, una persona buena, una persona estructurada, también se le hace difícil entrar en la política. ¿Por qué? Porque no siente que ahí se haga nada productivo. O sea, a mí me costó entrar en política porque yo, estando en el mundo corporativo, pero es que ahí la gente dice una cosa y hace otra. Yo estoy acostumbrado a decir A y hacer A, Sí. a decir B y hacer B, a Ujú, decir C y hacer C. ujú. Pero en la política no ocurre eso. En la política te dicen sí A, pero luego es Z, X, Y, Z. Pero ese es el problema. ¿Entiendes? Ese es Entonces, precisamente una el persona problema. que se respete, difícilmente entra en política porque todo está tan torcido, tan Ujú. aberrado. Y si tú tomas lo que yo estoy diciendo y tú lo ves en relación a los resultados de las elecciones recientes, independientemente de la manipulación, compra de cédula, etcétera, una masa importante que no se levantó a votar, como decías tú. Sí. Tú ves. Entonces, es eso. La gente con un sentido común se les hace difícil entrar en política. Por ejemplo, tus hijos, mis hijos, nos resulta difícil hacerlos, motivarlos para que entren en política, pues, o sea, Es que ¿qué me aporta? yo voy más lejos. Mira, yo ¿Entiendes? a todo el mundo le hago una pregunta. Si Ujú. tu hijo estuviese enfermo, ¿qué médico tú buscas para tratarlo? Y todo el mundo me dice una sola respuesta: el mejor. Sí. Entonces, fíjate, la respuesta no da lugar ni siquiera a un intercambio sobre la frase el mejor. Eso la hace arbitraria. Ujú. Es el mejor. Yo no quiero el bueno, no, yo quiero el mejor. Ujú. Ok. Eso mismo busca la tecnología, el mejor resultado. Claro. Pero es un resultado único. Eficiente. El mejor, más eficiente, reúne una serie de cualidades. Pero es un resultado único, no es negociable. O sea, es un resultado único, muy identificado, que no se cambia por otro, no se negocia Eso es por lo que otro, hace la no ciencia. se debate por Eso otro. es lo que hace la ciencia. Exactamente. Eso es lo Entonces, que hace la ciencia. ya Y eso nosotros, me lleva al punto de que hace falta más ciencia política en este mercado. sí, pero es que yo no veo al bucaboto como el técnico que maneja el sistema. No, pero eso no es ciencia política, Pero eso es fíjate, proselitismo. fíjate, exactamente. Pero política, cuando tú tienes un aparato que es influido por un ser humano, que a su vez es influido por una serie de manejo y compromiso, en cuanto al desarrollo, utilización y funcionamiento de ese aparato, y a veces sabotaje a ese aparato, en beneficio de esa etapa primaria, entonces tú tienes un manejo que la tecnología no acepta. Ahora bien, ese manejo, ¿a quién perjudica? Al dueño del aparato, que es al pueblo. Así de sencillo, porque yo te voy a poner un ejemplo. Se dice, o se está hablando, de que Guillermo Moreno, para poner este ejemplo concreto, cuando acepta la candidatura a senador por el PRM, hizo una negociación política. Y en esa negociación política, digo se dice, porque no lo podemos dar por cierto, pero se dice en muchos sectores. Y en esa negociación política se negoció que su esposa Aura Celeste sería la nueva Procuradora General de la República cuando Miriam Germán agote este cuatrenio. Entonces, ¿suena descabellado? ¿Suena algo que no se haya hecho antes? Claro que no. Claro que no. Eso y peores cosas se han hecho por una cuota de voto, por una cuota proselitista para llegar al poder. ¿Qué haría eso? Eso dejaría a la Procuraduría General de la República con el atraso de 20 años que tiene. Tiene un atraso de 20 años tan brutal a nivel de sistema que yo, con más de 20 años de ejercicio, nunca he visto un expediente donde se haya vinculado a una persona, a un objeto,
como un arma, o a una escena, como una casa, por sus huellas digitales. Y las huellas digitales se usan como medio científico probatorio desde, oye, ¿cuánto? Desde hace casi 200 años. Y inició en Francia, que fue donde primero se implementó. 200 años, no di que 2 años, no di que 3, 200. Entonces, eso, el ejército, a mí se me acercan coroneles que tienen 14 y 15 años en el rango, que son guardias de verdad, como yo digo, o sea, verdaderos técnicos militares, que se encuentran relegados porque un tipo que no llena los requisitos a nivel de preparación de ellos, como le manejó un político, lo metieron de teniente a general en 2 o 3 años básicamente, pero esos son los que están dirigiendo el aparato militar de la República Dominicana. Entonces, si tú buscas la palabra ineficiencia en cuanto al aparato estatal, lamentablemente es sinónimo precisamente de quién, del político. Al punto de que, bueno, mira, a nivel económico, ¿tú sabes cuánto cuesta $1? El dólar vale 75 pesos. Y tú dirás, ¿y cómo es posible que el dólar cueste? ¿Y el valor real cuál debería ser? Entonces, no, oye esto. Entonces tú dirás, ¿cómo es que el dólar cuesta 75 pesos? Sin embargo, el dólar aquí está a 60, básicamente, ¿verdad? Ajá, ficticio. Exacto. ¿Por qué? Porque el Banco Central hace la siguiente operación. Ellos pagan el dólar a 75 pesos. Pero cuesta tenerlo a ese precio. Exacto. Pero lo ponen, pero ¿cuál es el costo? Pero lo ponen aquí a circular perdiéndole los 15 pesos. Porque hay un costo político. ¿Y qué diablo significa el costo político? Significa que como el partido que está en el gobierno no quiere quedar mal. El miedo del presidente que se quiere reelegir porque tiene una situación particular con Estados Unidos y no puede darse el lujo de perder. Pero no es solo todos lo han hecho. Entonces, para no tener el problema de que el dólar subió en su gobierno, entonces nos ponen a nosotros los dominicanos a perder 15 pesos por cada dólar que se mueve aquí adentro, que lo pagamos nosotros de los impuestos de nosotros, para ellos mantener y con deuda. Una apariencia política. Ficticia. O sea, por política se está sobregirando el presupuesto, el dinero de los dominicanos. Pero ese es el mayor ejemplo de ineficiencia. Pero ¿Tú sabes fíjate, por qué? Porque eso no lo hace un técnico. Eso no este gobierno y otros gobiernos, como bien tú dices, son todos ineficientes en ser competitivos. Tecnología, productividad, competitivos. Este no es un mercado competitivo. Este es un mercado subdesarrollado. Y para mantenerlo a flote es en base a subterfugios que sustituyan la cadena orgánica real de producción. Entonces, déjame hacerte una pregunta. La última, que nos quedan 3 minutos ya. Si te reemplazo todos esos políticos, todo ese gabinete por técnico, ¿avanzaríamos o no? Sí, avanzaríamos. Pero hay que tener cuidado con algunas cosas. ¿Okay? En estos análisis que hemos hecho aquí, queda demostrado una serie de cosas, pero sobre todo, cuáles son los problemas que tenemos que resolver. También queda claro aquí que gente como tú, inteligente, brillante. Gracias. Igualmente. Sí. Igualmente. Tenemos que entrar en política para lograr hacer verdaderos cambios, porque el resto lo que hay es mediocre. Pero déjame decirte una cosa. Yo no entiendo por qué hay que entrar en política, porque la estructura judicial dominicana, óyeme bien, concebió y obligó la participación de la sociedad civil. Porque es desde el poder, es desde el poder. Óyeme bien, la participación de la sociedad civil
en la elaboración de políticas públicas y de las leyes que regularan esa política pública. Es desde Y el poder. quien nos ha sacado a nosotros de esa participación, que somos los que más experiencia tenemos en cada uno en su área, en vez de agarrar y ponernos a nosotros a hacerlo para que funcione, los políticos lo que hicieron fue hacérselo loco y sacarnos de ese proceso. Sin embargo, si se llevara como la ley dice, nosotros los ciudadanos no tuviéramos que meternos en política para desarrollar políticas públicas que sí funcionen. Entonces, hemos llegado al final de este programa. Tendremos a mi amigo Wandy aquí en reiteradas ocasiones, cuantas veces sea necesario. Sí, sí, sí. Pero por hoy lo vamos a dejar hasta aquí y que el Señor los bendiga.